Sí. Sí, qué gran historia la de Luisana y Javier Blanco. Así que estamos muy emocionados de compartir estas historias cada mes, porque esto nos muestra que Dios está obrando en la vida de las personas de una manera real y nos está transformando. Y normalmente es poco a poco, ¿verdad? Poco a poco Dios nos va guiando e impactando nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos. Nos emociona ser parte de la transformación que Dios hace en tu vida. Antes del mensaje de hoy, saludamos a las sedes que se unen en vivo. Bienvenidos Campus de Marina y de Padre por estar aquí y también quienes nos ven en línea o bajo demanda. Y como siempre, saludos a quienes nos ven los domingos, en especial a los presos de la prisión estatal de Soledad. Un gran aplauso para ellos. Bienvenidos a Compass. Gracias por venir. Saben, hace algunos años estaba leyendo sobre cómo los rescatistas profesionales de montaña realmente salvan a esos escaladores que desafortunadamente quedan varados en esas empinadas paredes de roca. Quizás hayas visto 1 o 2 videos sobre eso. Así que cuando alguien queda atrapado en esos acantilados, digamos, a cientos de pies sobre el suelo, lo primero que hacen estos equipos de rescate es establecer lo que los escaladores llaman un proceso. Punto de anclaje principal, un punto de anclaje principal. Y lo que eso significa esencialmente es que clavan estos largos anclajes de acero profundamente en la roca. Y luego enganchan una cuerda de alta resistencia al anclaje y después aseguran al escalador a esa cuerda, por supuesto, con un arnés. Así que es como un sistema de seguridad de rescate. Y aquí está la parte clave. Una vez que ese escalador está sujeto o asegurado a ese anclaje, su seguridad ya no depende de su agarre en la roca. Ahora, en realidad, depende de la resistencia del anclaje, la cuerda y el arnés que lo sostiene. Así que piénsalo de esta manera. Incluso si el escalador resbala, o incluso si sus manos pierden el agarre porque sus antebrazos se cansan, o incluso si sus piernas fallan, adivina qué va a pasar. Esa cuerda todavía lo sostiene. Su seguridad ya no está en su propia fuerza individual o personal, en realidad está en el anclaje que lo sostiene. Ahora vamos a divertirnos un poco hoy. Imagina que eres tú quien está colgando ahí en el costado de una montaña que parece bastante divertida, ¿verdad? El viento sopla, tus brazos están cansados, tus manos tiemblan. Pero ahora, porque el rescate ha comenzado, sabes que no eres lo suficientemente fuerte para sostenerte por siempre, pero también ahora sabes algo más. Estás asegurado a esa cuerda, estás asegurado a algo que es más fuerte que tú. Y entonces esa realización en ese momento lo cambiará todo para ti. No entrarás en pánico, gracias. No te paralizarás. No vivirás con miedo porque sabes que estás seguro. Ahora apliquemos esto a nuestra vida espiritual hoy, porque desafortunadamente muchos de nosotros vivimos nuestra vida espiritual como si estuviéramos colgando del costado de una montaña con la punta de los dedos junto a Dios. Y nos estamos aferrando con fuerza, nos estamos sujetando aún más fuerte, nos estamos agarrando con más fuerza, estamos orando un poco más. Esperamos no resbalarnos o agotarnos, y si somos realmente honestos, a veces en silencio nos preguntamos cosas como esta. ¿Y si pierdo mi agarre de Dios? ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si la vida me aleja? Pero mira, la Biblia dice algo poderoso sobre este tema hoy, algo acerca de la seguridad de aquellos que pertenecen a Dios, de aquellos que son seguidores de Jesús. De hecho, todo lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús mismo. Esto es lo que él dijo en el capítulo 10 de Juan al describir este tema sobre quienes lo siguen. Él dijo, en realidad yo les doy a mis seguidores, les doy vida eterna. Eso es bastante increíble. Y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Y por cierto, mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. ¿No es un pasaje genial? Es un pasaje hermoso, es una promesa increíble, es como una promesa de 2 partes, ¿verdad? Jesús dice que si le perteneces, estás sostenido en su mano y además también en la mano del Padre. Así que es como un doble agarre divino, una doble garantía de parte de Dios. Así que escucha, si Dios te tiene en su mano, ese es un agarre más fuerte que cualquier cosa que este mundo pueda lanzarte. Alguien puede darme un buen amén por eso, ¿verdad?
Ahora les digo esto porque nos lleva a la conclusión de esta última parte, esta sección final de Romanos capítulo 8. Podríamos enmarcar todo el mensaje de esta manera. La vida cristiana nunca se trató de cuán fuerte tú y yo podemos aferrarnos a Dios, sino de cuán firmemente Dios se aferra a nosotros. Y entonces, cuando entiendes ese punto, cuando finalmente comprendes esta poderosa verdad, algo va a cambiar. Va a ser como un punto de anclaje en tu vida. Vas a dejar de vivir con miedo, vas a dejar de vivir con vergüenza. Vas a dejar de vivir como si estuvieras a un pequeño error de perderlo todo en tu relación con Dios. Y vas a empezar a vivir libre. Es la diferencia entre lo que se llama una justicia basada en obras, es decir, que de alguna manera puedo ganarme la salvación, o que si al final mis buenas obras superan todas mis malas acciones, entonces de alguna manera logro entrar al cielo. Entro ahí como apenas logrando pasar. Eso se llama una justicia basada en obras. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña una justicia basada en la gracia, fundamentada en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Una justicia basada en obras pregunta constantemente, ¿he hecho lo suficiente? ¿Y cómo podrías saber alguna vez si has hecho lo suficiente? No lo sabrías. Y por eso la gente vive con miedo y estrés en ese tipo de entorno. Pero una justicia basada en la gracia simplemente pregunta, ¿es suficiente la cruz? Y la respuesta, por supuesto, es sí, lo es. Así que eso es lo que quiero decir cuando hablo de vivir una vida empoderada por el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ancla tan profundamente en el amor de Dios que nada puede alejarnos. Ahora, en muchos sentidos funciona un poco como el poder de un imán, así que tengo algunos imanes aquí. Fui a la tienda y encontré unos imanes comunes y corrientes. Los imanes son bastante geniales, ¿verdad? Porque funcionan con una fuerza invisible. No puedes ver la fuerza, pero puedes ver lo que hace. Y los imanes pequeños van a atraer las cosas ligeramente. Así que aquí tenemos unos pequeños clips. Esto es algo divertido. Si lo acercas, puedes ver que atrae esos clips. Eso es prácticamente todo lo que puede hacer. Algunos imanes más fuertes van a sostener un poco más, ¿verdad? Pero si tiras lo suficiente, puedes desprenderlos, esos imanes medianamente fuertes. Pero hay algunos imanes que son tan poderosos que cuando se aferran a algo con tanta fuerza, literalmente es imposible separarlos. Y básicamente levantas todo el objeto, ¿verdad? Te muestro esto porque Pablo dice que el amor de Dios funciona así, funciona de esa manera. Una vez que se aferra a tu vida, nada puede separarte de él. Y cuando finalmente entiendes eso, puedes vivir en libertad. Así que la pregunta que vamos a responder hoy es sencilla. ¿Cómo vivimos bajo la atracción imparable de ese tipo de amor? Y Pablo nos da la respuesta hoy en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Así que si tienes tus notas contigo, sácalas ahora. Veamos el punto número 1. Hay algo llamado la atracción del amor de Dios en este pasaje que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de esta atracción imparable, de este tipo de amor que Dios tiene? Primero, entendemos que hay una atracción hacia el amor de Dios. Y Romanos 8:31 lo dice así. Si Dios está a nuestro favor, adelante. Encierra en un círculo esa pequeña frase a nuestro favor. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ahora, nota algo muy poderoso acerca de ese versículo. No comienza con nuestro esfuerzo individual. No comienza con nuestra autodisciplina. No comienza con nuestro desempeño. Comienza con esta pequeña frase, si Dios está a nuestro favor. Eso es importante porque ahí es donde comienza una vida empoderada por el Espíritu. Comienza con el entendimiento de que la dirección del corazón de Dios, su corazón de Padre, en realidad está hacia ti. Ahora, tristemente y desafortunadamente, mi experiencia al hablar con personas a lo largo de mi vida es que muchas personas, lamentablemente, asumen exactamente lo contrario. Piensan que Dios está decepcionado de ellos de alguna manera. Piensan que Dios, en última instancia, está frustrado con ellos. Piensan que Dios está constantemente esperando a que vuelvan a equivocarse. Algunas personas tienen esta imagen en su mente, imaginando que Dios es como una especie de entrenador de baloncesto de secundaria decepcionado. Y te está observando y mira hacia el banco a su entrenador asistente y dice, ¿por qué puse a ese chico en el juego en primer lugar? Sabía que iba a fallar el tiro, siempre lo hace. Pero la Biblia dice algo radicalmente diferente. Ese no es Dios.
La Biblia dice, Dios está a tu favor, Dios no te está tolerando, no te soporta a regañadientes, Él está a tu favor. Y Pablo prueba este punto señalando la cruz en el versículo 32. Esto es lo que dice. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente qué? Darnos todas las cosas. Darnos todas las cosas. Sí, déjame decirlo de esta manera. Si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti, ¿por qué de repente empezaría a ir en tu contra ahora? Leamos eso de nuevo. Si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti, ¿por qué de repente empezaría a ir en tu contra ahora? La respuesta es, no lo hará. Mira, amigo, la cruz resuelve la pregunta para siempre. Dios no está tratando de alejarte. Dios te está acercando más. Y así es exactamente como funciona la atracción de los imanes. Un imán no se queda simplemente ahí esperando que el metal eventualmente se acerque a él. No, lo atrae. Y el amor de Dios funciona así. Está activamente atrayéndote hacia Él. Atrayéndote hacia su gracia. Atrayéndote hacia la transformación como vimos en nuestro video, en nuestra historia de hoy. Dios está constantemente obrando en nuestras vidas, atrayéndonos hacia la transformación, atrayéndote hacia la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de los patrones en nuestra vida que nos detienen, libertad de adicciones, hábitos, ideologías, estilos de vida y cosmovisiones que son completamente contradictorias a la cosmovisión bíblica, que en realidad dañan nuestras vidas de muchas maneras. Y Dios está intentando sacarnos de eso y atraernos hacia la verdadera libertad bíblica en Cristo. Por eso la Biblia nos recuerda en Santiago 4:8 que debemos acercarnos a Dios y Él lo hará. ¿Qué? Acercarse a ti. Mira, amigo, Dios no está huyendo de ti. En realidad te está atrayendo hacia sí mismo. Me gusta como lo dijo una vez el difunto evangelista Billy Graham. Dijo que Dios ha demostrado su amor en la cruz y cuando Cristo fue crucificado y Él sangró y murió. Era Dios diciéndole al mundo, te amo, te amo. Y cuando empieces a comprender esa verdad, te lo aseguro, algo va a cambiar dentro de tu corazón, algo en tu interior. Y los miedos y los fracasos y la desolación y la soledad y todas esas cosas que nos acosan, todas esas cosas empiezan a perder fuerza. Porque si el creador del universo escucha, es para ti, adivina qué, las voces que están en tu contra ya no tienen ningún poder. Las opiniones de las personas no tienen ningún peso y las acusaciones del enemigo no tienen ninguna autoridad en tu vida. Así que hoy quiero darles el secreto para vivir una vida poderosa. Ahora, ¿cuántos quieren saber el secreto para vivir una vida poderosa? Enseñen las manos. Bien, para contarles el secreto, ayúdenme. Inclínense todos hacia adelante. Acérquense todos o no se los cuento, incluyéndolos a ustedes. Vamos, todos. Inclínate hacia tu vecino y dile, vamos, inclínate. Vamos, todos inclínense. Les voy a dar el secreto. ¿Listos? El secreto. El secreto para vivir una vida poderosa es este. La fuerza más poderosa que actúa sobre tu vida no es lo que viene en tu contra, es el Dios que está peleando por ti. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Ese es el secreto. Y cuando el Espíritu de Dios ancla eso en tu corazón como un punto de anclaje principal, cuando eso entra en ti, entonces vas a dejar de vivir. Como si fueras tú quien se aferra al costado de la montaña de Dios solo con las puntas de los dedos. Y vas a empezar a vivir con una nueva confianza. Y en algún momento de tu caminar con Dios, te vas a dar cuenta de algo súper poderoso. Y aquí está. Dios no está parado en la cima de la montaña, mirando hacia abajo, esperando a ver si tú y yo lo logramos. O mira a ese pequeño humano allá abajo. Oigan, ángeles, vengan aquí. Miren a este tipo. Está esforzándose bastante. Miren a ese pequeñito avanzar, ¿verdad? Veamos cómo lo hace. No, Él es quien sostiene la cuerda. Él te ha rescatado. ¿Y sabes qué? Su amor ya te está atrayendo hacia Él. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos, alguien más lo siente, ¿verdad? Muy bien, pasemos al punto número 2. Punto número 2, el vínculo de la gracia de Dios. El vínculo de la gracia de Dios. Bien, una vez que entiendes que el amor de Dios te atrae hacia Él, Pablo pasa a la siguiente verdad. Pues la pregunta natural es, ¿Dios me ama? Él me está atrayendo hacia sí mismo. Pero Pastor Todd, tengo una pregunta para usted. ¿Qué pasa con mi pasado?
¿Qué pasa con mis fracasos? ¿Qué pasa con todas las cosas que he hecho mal? Bueno, Pablo va a responder eso usando, podríamos decir, un lenguaje de tribunal. Veamos los versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Es Dios quien justifica? ¿Y quién es el que condena? Bueno, Cristo, Jesús es el que murió, Él es el que resucitó y Él es quien de hecho está intercediendo por nosotros en el cielo ahora mismo. Así que fíjate en el lenguaje que usa Pablo: acusar, justificar, condenar. Este es un lenguaje propio de un tribunal. Es la imagen de un juicio donde se están haciendo acusaciones contra ti y contra mí. Y la verdad sea dicha, esto es algo que cada uno de nosotros en esta sala, todos ustedes que nos ven en línea o en nuestros recintos o tal vez en una fecha posterior, todos podemos entender, porque las acusaciones tienen una manera de seguirnos a donde vayamos. A veces es la voz del enemigo, a veces es la voz de otras personas, a veces es la voz en nuestra propia cabeza, recordándonos cosas que desearíamos poder olvidar. Y nuestras mentes tienen una memoria increíble para los momentos embarazosos. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Quiero decir, puedo olvidar dónde dejé mis llaves hace 5 minutos, pero mi cerebro de repente puede recordarme algo no tan inteligente. ¿Qué hice, ya sabes, hace 15 años? No sé cómo funciona eso, pero así es como es. Por eso, uno de los momentos más poderosos en el ministerio de Jesús ocurre en el Evangelio de Juan capítulo 8. Algunos de ustedes conocen esta historia, otros tal vez sea nueva para ustedes, así que déjenme contarles esta historia. En Juan capítulo 8, esta pobre mujer es arrastrada a los atrios del templo después de ser sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos la arrojan frente a Jesús y le dicen: Maestro, la ley dice que esta mujer merece ser apedreada mientras sostienen sus piedras. ¿Tú qué dices? Sentémonos un momento. Solo piensen en eso. Ella está ahí de pie, rodeada de personas que sostienen piedras, listas para arrojárselas. Cada ojo en el lugar está puesto sobre ella. Cada acusación está flotando en el aire. Y por un momento toda la multitud espera para ver qué va a decir Jesús. ¿Cómo va a abordar esto? Pero en vez de condenarla, la Biblia dice que Jesús en realidad se arrodilla y comienza a escribir algo en la tierra. No sabemos qué escribió. La Biblia no nos lo revela. Pero entonces Él se pone de pie y dice algo inolvidable. Él dice: oye, hagamos esto en el versículo 7. ¿Qué tal si hacemos esto? Que el que esté sin pecado entre ustedes sea el primero en arrojar una piedra. Y uno por uno las piedras cayeron y la multitud se fue. Y de repente solo quedan Jesús y esta mujer. Y entonces Jesús la mira y le hace una pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde: no, nadie, Señor. Y entonces Jesús responde con estas palabras tan poderosas en el versículo 11. Él dice: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿No es una historia hermosa? Ahora no te pierdas lo que sucedió, ¿de acuerdo? Jesús no fingió que el pecado no ocurrió o que no importaba. Él lo enfrentó. Pero también se negó a dejar que la condena tuviera la última palabra. ¿Por qué? Porque cuando ella lo reconoció como el Señor, la gracia se había adherido ahora a su vida. Amigo, eso es exactamente lo que la Biblia está tratando de enseñarnos en Romanos capítulo 8. Así que hagamos esto muy práctico para ti y para mí hoy. Cuando la Biblia dice en el versículo 34 que Cristo murió, Él murió por ti. Cuando Cristo resucitó, resucitó por ti. Cuando dice que Cristo está intercediendo en el cielo, Él está intercediendo por ti si lo has hecho el Salvador y Señor de tu vida. Y cuando eso sucede, entonces su gracia se adhiere a tu vida. Y una vez que esa gracia se adhiere a tu historia, las acusaciones pierden su poder igual que en su historia. Tienen que irse. ¿Por qué? Porque el tribunal más alto de todo el universo ya ha emitido su veredicto. Por la cruz, por la resurrección, tú y yo ahora somos justificados y tú y yo ahora somos perdonados. Vamos, alguien, vamos allá, ¿verdad? Y lo que eso significa en la práctica para nosotros es que tu pasado puede acusarte, pero tienes que recordar que el cielo ya ha hablado. Y este es otro punto de anclaje. Cuando el Espíritu de Dios coloca esa verdad en tu corazón, algo poderoso va a suceder en tu vida. Vas a dejar de vivir bajo el peso de la condenación. Vas a dejar de reproducir cada uno de tus fracasos una y otra vez en tu mente.
Y vas a dejar de creer la mentira de que tu pasado tiene la última palabra, porque no la tiene. Jesús tiene la última palabra. ¿Amén? Así es. Bien, así que una vez que la gracia de Dios se adhiere a tu vida, nada puede arrancarla. Vamos al punto número 3, la adhesión a través de las presiones de la vida. Vamos a ver los versículos 35 al 37. Bien, así que una vez que la gracia se ha adherido a tu vida, surge otra pregunta. Y aquí está. ¿Qué pasa cuando la vida se pone un poco difícil? ¿Qué pasa cuando el sufrimiento aparece en mi vida? ¿Qué pasa cuando la presión de la vida empieza a tirar de ti y de tu fe, intentando alejarte de Dios? Ahora, esto es sumamente importante y aquí está la razón. En todos mis años de experiencia pastoral, esta es un área en la que muchos seguidores de Jesús tienen dificultades. ¿Por qué? Y aquí el motivo. Como ves, es fácil creer que Dios te ama cuando todo en la vida va bien, cuando todo está en orden y a la derecha. Todo va de maravilla. Sí, el trabajo es seguro, la familia está sana y las oraciones están siendo escuchadas. Vale, genial. Dios me ama. Soy favorecido por Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la vida se vuelve complicada? Pablo no ignora esa pregunta. Él la va a enfrentar directamente en el versículo 35. Esto es lo que dice. ¿Quién o qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, que es pobreza, el peligro o la espada. Fíjate en lo que hace aquí. Él no finge que este tipo de cosas no nos afectan, aunque seamos seguidores de Jesús de este lado del cielo. Él no finge que estas cosas no suceden. Tribulación, angustia, persecución, peligro. Estas no eran ideas teóricas para el apóstol Pablo. Si conoces su historia, sabes que estas también eran realidades en su vida. Pablo había sido golpeado por el evangelio, había estado en prisión, había naufragado, lo habían expulsado de las ciudades. Y sin embargo, en medio de todo eso, hizo esta pregunta sumamente importante. ¿Puede alguna de estas cosas, puede alguna de ellas separarnos del amor de Jesucristo? Y la respuesta es asombrosa en el versículo 37. Esto es lo que escribe. No. De hecho, en todas estas cosas somos más que vencedores. Rodea esa frase con un círculo. Más que conquistadores. O escríbelo. En todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de Él. ¿Quién qué? Nos amó, vinculando nuestra victoria a su amor por nosotros. Quiero que pienses en esa frase solo por un momento. Pablo no dice que apenas sobrevivimos. No dice que apenas logramos salir adelante. Él dice, somos más que vencedores. Te voy a dar un pequeño estudio de palabras aquí por unos 60 segundos. El idioma original del Nuevo Testamento era el griego y Pablo utiliza aquí una palabra fascinante. Él usa esta palabra griega que se pronuncia upernikomen. Son dos palabras unidas. Uper significa más allá, por encima o abrumador. En inglés lo pronunciaríamos como hyper. Es cuando le dices a tus hijos que están hiperactivos. Está abrumando la habitación porque tiene demasiada energía. La siguiente palabra que usa Pablo es nikaio, que significa conquistar, prevalecer o ganar una victoria. Cuando unes las dos palabras, lo que Pablo está diciendo es algo poderoso, que no solo conquistamos en la vida. Cuando enfrentamos la adversidad, sobreconquistamos o prevalecemos de manera abrumadora. Ahora, como un dato curioso, solo por diversión, porque sé que muchos de nosotros tenemos logos como Nike, Adidas y todas esas cosas, hay una conexión cultural interesante. Esa palabra, nikaio, que en realidad significa victoria, también es el origen del nombre de la marca deportiva Nike. La empresa tomó su nombre de esa misma palabra griega que significa victoria. Así que la próxima vez que veas el logo de Nike o el nombre, puedes recordarte a ti mismo que eres más que vencedor por medio de Cristo, quien te amó. Pero cuando Pablo escribió este pasaje, estaba usando una palabra que literalmente significa victoria sobre victoria. No solo ganar, sino ser abrumadoramente victorioso. Así que la Biblia está diciendo que el amor de Dios no solo te ayuda y yo me las arreglo. En la vida te da una victoria que en realidad es mayor que la propia batalla. Y de nuevo, esto no es porque la vida sea fácil, no es porque tú y yo tengamos algún tipo de fuerza inherente, es porque el amor de Dios nos sostiene, incluso cuando la vida nos jala en todas las direcciones. Y aquí es donde la ilustración del imán vuelve a ser poderosa, porque los imanes más potentes del mundo no solo atraen el metal, de hecho lo mantienen en su lugar incluso cuando se le aplica presión.
Reto a 10 de ustedes a que vengan aquí e intenten mover esto. No van a poder hacerlo. Lo intentamos antes. Pueden sacudirlo, pueden jalarlo, pueden aplicarle fuerza. Pero ese vínculo sigue firme. Y eso es exactamente lo que la Biblia intenta enseñarnos. Cómo funciona el amor de Dios en la vida de un seguidor de Jesús, en la vida del creyente. Las presiones de la vida pueden estar tirando de ti hoy. El dolor, amigo, tira de ti hoy. La decepción puede estar tirando de ti. La pérdida puede estar tirando de ti. Pero ninguna de esas fuerzas será lo suficientemente fuerte como para quitar el amor de Cristo en tu vida. Y amigo, cuando ese punto de anclaje se revela en tu corazón a través del Espíritu de Dios, cuando revela esa verdad, entonces algo comienza a cambiar. Vas a dejar de interpretar las dificultades como abandono, porque tenemos esa tendencia. Y vamos a dejar de asumir que el sufrimiento en nuestra vida significa que de alguna manera Dios se alejó de nosotros. A veces hacemos eso como seguidores de Cristo. No, comenzamos a entender algo mucho más profundo y aquí está. Comenzamos a entender que el amor de Dios no solo te encuentra en los mejores días de tu vida. De hecho, también te sostiene en los días más duros y difíciles de la vida. Así que escucha, amigo, cuando el amor de Dios se aferra a tu vida, ni siquiera las presiones de este mundo pueden romper ese vínculo. Veamos el punto número 4, el vínculo irrompible del amor de Dios en los versículos 38 y 39. Pablo entonces lleva toda esta sección a un cierre increíble. Tras hablar de la atracción y cómo la gracia de Dios se adhiere a tu vida y que las presiones no nos derrotan, Pablo termina con una gran declaración bíblica. Él dice, porque estoy seguro, subráyalo, ¿de qué? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, de hecho, en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada. Ahora, de nuevo, fíjate en lo seguro que suena Pablo. Él no dice, hombre, realmente espero que esto sea cierto, ¿verdad? Él no dice, creo que esto podría funcionar. Él dice, estoy seguro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mientras escribía estas palabras. Pablo está absolutamente convencido de algo, es decir, que el vínculo entre un creyente y el amor de Dios no puede romperse. Y luego comienzan a imaginarse todas las fuerzas posibles. Muerte, vida, ángeles, principados, el presente, el futuro. Es como si Pablo estuviera escaneando todo el universo y se preguntara, ¿hay algo allá afuera? ¿Existe algo lo suficientemente poderoso como para romper este vínculo? ¿Puede la muerte romperlo? No. ¿Pueden las dificultades de la vida quebrarla? No. ¿Podrían las fuerzas espirituales intervenir de alguna manera y romper ese vínculo? No. ¿Podría algo en tu futuro romperlo? No. Y luego Pablo termina con una afirmación categórica, ni nada más en toda la creación. En otras palabras, dice Pablo, literalmente he recorrido todo el universo y no encuentro una sola fuerza lo suficientemente fuerte como para separarlos del amor de Dios. ¿No son buenas noticias? Y esta promesa sí, amén. Y esta promesa importa. Te voy a explicar por qué es importante. Aquí está el punto de aplicación. Esta promesa es importante para ti y para mí hoy porque somos propensos a dudar. Somos propensos a la duda. ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si me alejo? ¿Y si decepciono a Dios demasiadas veces? Como dice la Biblia, el amor de Dios es más fuerte que todo eso. Es más fuerte que tu pasado. Es más fuerte que tus miedos. Es más fuerte que tus fracasos. Y aquí es donde la ilustración del imán cierra el círculo. Porque los imanes pequeños atraen levemente, pero los imanes poderosos crean un vínculo imposible de romper. Y la Biblia dice que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza en todo el universo. Así que una vez que se aferra a tu vida, nada de lo que hagas puede separarte de Él. Ni el peor día de tu vida, ni la temporada más oscura de tu vida, ni siquiera la muerte misma. Ahora, aquí está la razón. ¿Por qué es así? ¿Por qué el amor que te sostiene ahora mismo en tu relación con Dios? Por más valioso que sea tu amor para Dios, el amor que te sostiene no es tu amor por Él. Es su amor por ti. Es su amor por ti. Sí. Ahora, la Biblia nos va a dar una imagen poderosa de esto.
Siempre le pido al Señor, danos un ejemplo bíblico de esto. Y la Biblia en realidad nos da una imagen muy interesante de esto en la vida de alguien. Está en la vida del mismo hombre que escribió las palabras que estamos estudiando hoy. Porque antes de convertirse en el apóstol Pablo, algunos de ustedes saben que en realidad se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Él fue el hombre que intentó destruir la iglesia primitiva, que trató de perseguir a los primeros seguidores de Jesús. De hecho, el libro de los Hechos nos dice que arrestaba a los creyentes, los sacaba a rastras de sus casas. Él aprobaba su persecución. Y si alguien parecía estar demasiado perdido para recibir el amor y la gracia de Dios en su vida, era este hombre llamado Saulo. Pero algo sucedió en el camino a Damasco mientras iba a perseguir a más seguidores de Jesús. Algo sucedió que lo cambió todo. Un Jesús resucitado, un Jesús que había vencido la muerte, se le apareció allí, pero no con condena, sino que lo recibió con misericordia. Y en ese momento Saulo se convirtió en Pablo. El perseguidor se convirtió en predicador. El hombre que cazaba a cristianos ahora comenzó a plantar iglesias por todo el imperio romano. Es asombroso. Y años después, ese mismo hombre escribiría las palabras que acabamos de leer hoy. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? ¿Por qué estaba tan seguro? Te diré por qué. Porque él había experimentado ese amor de primera mano. Él sabía algo poderoso. Sabía que el amor de Jesús no es algo frágil, no se rompe fácilmente, ¿verdad? Si el amor de Jesús pudo transformar a un hombre como Pablo, eso significa que nada en tu vida está fuera del alcance de ese mismo amor. Y eso nos lleva a una última imagen que creo que captura el corazón de este mensaje. En 1976, un piloto de Fórmula 1 llamado Niki Lauda competía en el Gran Premio de Alemania en uno de los circuitos más peligrosos del mundo. Durante esa carrera, el Ferrari de Lauda de repente se salió de la pista y lamentablemente estalló en llamas. El accidente fue catastrófico. Su casco se derritió, sus pulmones se llenaron de gases tóxicos y su rostro y cuerpo sufrieron graves quemaduras. Los médicos dijeron después que no debería haber sobrevivido, pero Lauda sí sobrevivió. Soportó múltiples cirugías y una larga recuperación en el hospital, pero sucedió algo extraordinario. Tan solo 6 semanas después del accidente, 6 semanas después de casi morir en un incendio, Niki Lauda volvió a subirse a un auto de carreras y compitió nuevamente en el Gran Premio de Italia. Sus cicatrices eran visibles, sus heridas aún estaban sanando, pero se negó a dejar que el accidente definiera el resto de su historia. Y el mundo observó asombrado cómo regresaba a las carreras y finalmente ganó 2 campeonatos más de Fórmula 1. Ahora bien, ¿por qué? Porque hay cosas que son más fuertes que el momento que intenta destruirte. Y amigo, el capítulo 8 de Romanos nos recuerda algo que es aún más fuerte que la fuerza de voluntad humana y la pura determinación. Y eso es el amor de Dios. La Biblia dice que nada puede separarte de ese amor. Ni el sufrimiento que puedas estar atravesando hoy, ni el fracaso que hayas experimentado esta semana, este mes o este año, ni el capítulo más oscuro de tu vida, por el que algunos de ustedes tal vez estén pasando ahora mismo mientras se sientan y me escuchan. Porque cuando el amor de Cristo toma tu vida, no la suelta. Incluso cuando la vida se derrumba, incluso cuando las circunstancias intentan arrasarlo todo, incluso cuando sientes que tal vez has perdido el control, aún en esas situaciones, según la Biblia, el amor de Cristo sigue sosteniéndote. Y por eso puedes vivir una vida empoderada por el Espíritu en libertad. Porque ahora, como seguidor de Jesús, sabes algo que no puede ser sacudido, que no puede ser movido. Y es esto, que eres amado por Dios. Eres amado por Dios y nada puede separarte de ese amor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por la oportunidad de estar aquí y de escuchar una palabra de ánimo de la Biblia, de la vida de Pablo y de algunas de las otras lecciones que hemos aprendido. Oramos, Dios, que nos ayudes a entender esta increíble promesa que nos has dado como tus seguidores, que nada puede separarnos de tu amor. Y cuando la vida se vuelva difícil e incierta, oro, Dios, que nos recuerdes que estamos seguros en tus manos,
Fortalece nuestra fe en esos momentos. Calma nuestros temores. Ayúdanos a vivir con valentía y con confianza en tu gracia. Es tu gracia la que nos sostiene. Ayúdanos a caminar cada día en la libertad que tu Espíritu nos da. Ahora, en este momento de oración, también quiero orar por algunos de ustedes hoy y hablarles a aquellos que tal vez creen en Dios, pero quizás nunca se han convertido en seguidores de Jesús. Nunca has confiado realmente tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que a través de Jesucristo podemos ser perdonados, podemos ser restaurados, podemos ser llevados a una relación correcta con Dios. Y quizá hoy estés aquí y tal vez estés perdido, tal vez estés sufriendo, tal vez estés alejado de Dios. Amigo, solo a través de Jesucristo puedes encontrar la verdadera esperanza, la verdadera paz y la verdadera vida. Todo lo que has estado buscando en la vida se encuentra en Jesús. Así que tal vez hoy sea el día en que invites a Jesucristo a tu vida para que sea tu Salvador y tu Señor. De hecho, si ese es el deseo de tu corazón, te invito a que ores una oración sencilla conmigo en voz alta. Puedes simplemente orar esto. Sígueme. La oraré en voz alta. Sígueme. Incluiré a todos. Hagámoslo juntos para que nadie ore solo. Oremos esto. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Hoy me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti. Perdóname y cámbiame. Ayúdame a seguirte desde hoy en adelante. Y gracias por amarme y salvarme. En tu nombre oro, amén. Oigan, demos la bienvenida a quienes oraron esa oración por primera vez. ¿Podemos hacer eso, Kumpet? Eso es genial. Así que escuchen, si oraron esa oración por primera vez y lo dijeron de corazón, la Biblia dice que ahora has comenzado una nueva vida con Jesucristo. Así que cuando termine el servicio, vamos a invitar a quienes oraron esa oración por primera vez a un área llamada Próximos Pasos. Tenemos una Biblia y guía devocional afuera. Avisa a los voluntarios que hiciste esta oración conmigo hoy. Te ayudaremos a iniciar tu camino con Jesús. Envía la palabra Jesús al 33777. Te pido que hagas eso porque yo recibo esa información. Avísame si oraste conmigo hoy y yo oraré por ti esta semana. Te enviaré una Biblia y un plan de lectura gratis para que hoy mismo comiences tu relación con Dios. ¿Suena bien? ¿Amén? Pónganse de pie para la bendición. Escucha, compas. Al irte hoy, recuerda que Dios te ama y su gracia te sostiene. Y nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Padre, muchísimas gracias por ese mensaje. Gracias por esa verdad. Ayúdanos a salir y caminar con poder, sabiduría y comprensión. Y ahora, compas, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te ilumine y te dé su gracia, que el Señor te mire con favor y te dé paz. En el nombre de Jesús, amén. Feliz domingo. Hasta el próximo fin de